Cuando mi nieta de 8 años me miró con esos ojos enormes y me dijo que ya habíamos viajado la semana pasada, sentí como si el piso se abriera bajo mis pies y me tragara entera. Ahí estaba yo, con 70 años de vida, emocionada como una niña porque al fin íbamos a tener nuestro viaje familiar, y mi pequeña Mireia me destrozó el corazón sin siquiera darse cuenta. Era martes por la tarde y yo había estado preparando todo desde las 5 de la mañana. Había planchado mi vestido verde, el que tanto le gusta a mi hija Dayana, había empacado los dulces caseros que le encantan a Mireia, y hasta había comprado esas galletas importadas que cuestan una fortuna pero que sé que les gustan. Mi casa olía a canela y vainilla porque había estado horneando desde temprano, quería que todo fuera perfecto para nuestro día especial. La mesa del comedor estaba cubierta con todos los preparativos. Había doblado cuidadosamente 3 mudas de ropa para cada uno, incluyendo los trajes de baño nuevos que había comprado hace un mes cuando Dayana me confirmó las fechas del viaje. Tenía una bolsa llena de protector solar, sombreros, sandalias cómodas, y hasta había comprado una cámara desechable porque quería capturar cada momento de esta aventura familiar que tanto había esperado. Mireia había venido a visitarme como siempre hace los martes, corriendo desde la escuela con su mochila rosa arrastrándose por el suelo de mi cocina. Sus mejillas estaban rosadas por la carrera y tenía esa sonrisa espontánea que solo tienen los niños cuando llegan a casa de la abuela. Yo estaba terminando de envolver los regalos que había comprado para el viaje cuando ella se sentó en la mesa y empezó a comer las galletas que acababa de sacar del horno. Le había comprado a Mireia un cubo y una pala nuevos para hacer castillos de arena, de esos con formas de estrella de mar y caracolas. Para Dayana había encontrado una novela que sé que le gusta, y para mi yerno Federico había conseguido esa revista de deportes que siempre está leyendo. Quería que todos tuvieran algo especial, algo que los hiciera sonreír durante nuestros días juntos en la playa. Le dije con toda la emoción del mundo que estaba feliz porque mañana por fin íbamos a viajar todos juntos, que había esperado este momento durante meses, que había soñado con ver el mar otra vez, que quería enseñarle las conchas que se pueden encontrar en la orilla, que íbamos a construir castillos de arena y que por las noches íbamos a contar estrellas. Le conté que había reservado dinero especial para comprarle helados de todos los sabores, que íbamos a caminar por la arena descalzas y que iba a tomarle fotos para hacer un álbum de recuerdos. Pero entonces Mireia dejó de masticar y me miró con esa expresión confundida que tienen los niños cuando los adultos dicen algo que no tiene sentido. Sus ojitos se llenaron de una preocupación que no debería existir en una cara tan pequeña. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera tratando de entender algo muy complicado, y luego me dijo bajito, casi susurrando, que ellos ya habían ido a la playa la semana pasada. Mi corazón se detuvo completamente. Le pregunté si estaba segura, si no se estaba confundiendo con algún otro viaje, pero ella asintió con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Me contó que había sido muy divertido, que habían construido un castillo enorme y que papá había comprado helados para todos. Sus palabras salían atropelladas, como si fuera un río que no se puede detener, contándome cada detalle del viaje que yo no sabía que había existido. Me dijo que se habían levantado muy temprano, que papá había manejado durante horas mientras ella y mamá cantaban en el carro, que habían parado en una gasolinera donde le compraron chicles y que mamá le había dejado elegir la música, que cuando llegaron a la playa, ella había corrido inmediatamente hacia el agua y que las olas eran más grandes de lo que esperaba. Que habían almorzado pescado frito en un restaurante con vista al mar y que el mesero le había regalado un globo en forma de estrella de mar. En ese momento todo el ruido del mundo desapareció. Solo podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina y los latidos de mi propio corazón que sonaban como tambores en mis oídos. Mireia siguió hablando, contándome sobre las gaviotas que habían visto, sobre cómo su papá la había cargado en los hombros para que pudiera ver más lejos, sobre el hotel bonito donde se habían quedado, sobre el desayuno buffet donde había comido panqueques con miel, pero yo ya no podía procesar sus palabras completamente. Cada detalle que me contaba era como una puñalada. Me describió cómo habían visto el amanecer desde la ventana de su habitación, cómo mamá le había trenzado el cabello con caracolas pequeñitas que encontraron en la orilla, cómo papá le había enseñado a identificar diferentes tipos de conchas. Me contó que habían tomado muchas fotos, que mamá había dicho que iban a hacer un álbum de recuerdos, que habían comprado postales para enviar a sus amigos de la escuela. Me quedé ahí parada, con un regalo a medio envolver en las manos, viendo cómo mi mundo se desmoronaba pedazo por pedazo. No era posible. No podía ser que mi propia familia, mi propia hija, hubiera planeado un viaje sin mí y luego me hubiera mentido durante semanas haciéndome creer que íbamos a ir juntos. No podía ser que hubieran creado todos esos recuerdos hermosos,
todos esos momentos preciosos que yo había estado soñando, sin incluirme. Pero ahí estaba la evidencia, saliendo de la boca inocente de mi nieta, que no tenía idea del daño que sus palabras estaban causando. Ella siguió comiendo sus galletas mientras yo trataba de mantener la compostura, de no derrumbarme delante de ella, de no dejar que viera cómo su abuela se estaba rompiendo en 1000 pedazos. Traté de sonreír, de actuar como si todo fuera normal, pero sentía como si tuviera un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. Le pregunté, con la voz más tranquila que pude conseguir, si mamá le había dicho por qué era una sorpresa si yo no había estado ahí. Mireya se encogió de hombros con esa inocencia que me partía el alma y me dijo que no lo sabía, que mamá le había explicado que a veces los adultos hacen cosas raras y que era mejor no hacer muchas preguntas. Cuando Dayana llegó a recoger a Mireya una hora después, actuó como si nada hubiera pasado. Llegó con esa sonrisa radiante que siempre usa cuando quiere convencerme de algo, me dio un beso en la mejilla, me preguntó cómo había estado mi día, me dijo que estaba emocionada por nuestro viaje de mañana. Incluso me preguntó si ya tenía todo listo, si necesitaba ayuda con algo, si había recordado empacar mi medicamento para el mareo. Yo la miré a los ojos, buscando algún signo de culpa, alguna grieta en su mentira perfecta, pero no encontré nada. Solo vi a mi hija, sonriendo y mintiendo con la facilidad de alguien que ha tenido mucha práctica. Hablaba del viaje como si fuera la cosa más emocionante del mundo, como si realmente estuviéramos planeando partir al día siguiente, como si no acabara de regresar de esas mismas playas que me estaba prometiendo mostrar. Esa noche me quedé despierta hasta el amanecer, sentada en mi silla favorita junto a la ventana, viendo cómo las horas pasaban lentamente en el reloj digital del microondas. Mi casa estaba en silencio absoluto, pero mi mente era un torbellino de pensamientos que no me dejaban encontrar paz. No podía quitarme de la cabeza la imagen de ellos en la playa, riendo, disfrutando, creando memorias preciosas sin mí. Por primera vez en 70 años de vida, me sentí completamente invisible en mi propia familia. El amanecer llegó sin que yo hubiera dormido ni un minuto, pero con él vinieron los recuerdos que había estado tratando de mantener enterrados. Mientras preparaba mi café matutino con manos temblorosas, comencé a recordar todas las veces que algo similar había pasado, todas esas ocasiones en las que me había sentido extraña, excluida, pero que había justificado con excusas que ahora sonaban ridículas en mi propia cabeza. Hace 3 meses, Dayana había cancelado la cena del domingo diciendo que Mireya tenía fiebre. Yo había preparado su platillo favorito, había comprado vino especial, había puesto la mesa con mis platos bonitos. Pero cuando llamé el lunes para preguntar cómo estaba mi nieta, Mireya contestó el teléfono riéndose y contándome sobre la película que habían visto en el cine el domingo por la noche. Cuando le pregunté sobre su fiebre, se quedó callada y luego me dijo que ya se sentía mejor. En ese momento pensé que había sido una recuperación milagrosa. Los niños se enferman y se curan rápido, me dije. No pensé que fuera una mentira deliberada. No pensé que mi propia hija me estuviera mintiendo para evitar pasar tiempo conmigo. Qué tonta fui al creer que eran solo casualidades, que eran solo cambios de planes inocentes. La semana pasada había sido el cumpleaños de Federico, mi yerno. Dayana me había dicho que iban a hacer una celebración pequeña, solo ellos 3, nada fancy, que Federico no quería nada grande. Yo respeté su decisión y solo envié una tarjeta con un regalo modesto. Pero el martes, cuando fui a la panadería a comprar pan, la señora María me preguntó cómo había estado la fiesta de Federico, que se veía muy bonita en las fotos que Dayana había subido a Facebook. Llegué a casa corriendo y revisé las redes sociales por primera vez en meses. Ahí estaban las fotos. Una fiesta enorme en el patio de mi propia hija, con globos dorados, una mesa llena de comida casera, familiares que yo conocía desde hace años, primos, tíos, amigos cercanos. Todos estaban ahí, sonriendo, abrazando a Federico, cantando feliz cumpleaños. Todos menos yo. Conté las caras. Había más de 20 personas en esa celebración que supuestamente era pequeña e íntima. Vi a la tía Teresa, quien siempre me pregunta por qué no nos vemos más seguido. Vi al primo Homero, que me manda saludos cada Navidad. Vi a los vecinos de Dayana, con quienes yo he hablado cientos de veces cuando voy a visitarla. Todos estaban ahí, disfrutando, compartiendo, creando recuerdos bonitos. Y yo había estado en casa, viendo televisión sola, comiendo sobras de la cena del domingo anterior, pensando que era una noche tranquila para todos. Había hasta enviado un mensaje de texto a Dayana deseándole que pasaran una noche bonita en familia, sin saber que la familia incluía a todos menos a mí.
Las excusas comenzaron a sonar huecas en mi memoria. ¿Cuántas veces Dayana me había dicho que no podía venir a almorzar porque tenían planes de última hora? ¿Cuántas veces había cancelado nuestras salidas porque Mireia tenía actividades escolares que requerían la presencia de ambos padres? ¿Cuántas veces me había dicho que Federico estaba muy cansado del trabajo para recibir visitas? Recordé el Día de las Madres del año pasado. Dayana me había llamado por teléfono para felicitarme, me había dicho que me amaba mucho, que era la mejor madre del mundo, pero que no podían venir a visitarme porque Federico tenía que trabajar y ella no quería manejar sola con Mireia. Había sonado tan convincente, tan apenada por no poder estar conmigo en mi día especial. Pero 2 días después, cuando pasé por casualidad cerca del Parque Central, los vi a los 3 comiendo helados y jugando en los columpios. Era miércoles por la tarde, día laboral, y ahí estaba Federico, supuestamente trabajando, empujando a Mireia en el columpio mientras Dayana tomaba fotos. Se veían tan felices, tan relajados, tan unidos como familia. Me escondí detrás de un árbol como una criminal, viendo a mi propia familia disfrutar sin mí a solo 2 cuadras de donde yo había pasado el Día de las Madres completamente sola. No me acerqué. No los confronté. Solo me quedé ahí, sintiéndome como una intrusa observando la vida de extraños, hasta que se fueron caminando hacia su carro, riendo por algo que Federico había dicho. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, pero al día siguiente, cuando Dayana me llamó para preguntarme cómo había estado mi semana, no le dije nada. Le dije que había estado bien, que había visto una película bonita, que había hecho algunos quehaceres de la casa. Mentí también, pero mis mentiras eran para protegerla a ella del daño que me había causado. Las suyas eran para protegerse ella del daño que me estaba causando. Ahora, sentada en mi cocina con el café frío en las manos, todos estos recuerdos se agolpaban en mi mente como piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaba a tomar forma. No eran coincidencias. No eran malentendidos inocentes. Era un patrón deliberado, cuidadosamente construido, diseñado para mantenerme alejada de los momentos importantes, de los recuerdos hermosos, de la vida real de mi propia familia. Recordé las Navidades del año pasado. Dayana me había dicho que iban a pasar las fiestas en casa de los padres de Federico, que era una tradición familiar muy importante para él. Yo había entendido, había preparado mis propios regalos anticipadamente, había pasado Nochebuena y Navidad sola, contenta de saber que mi familia estaba creando tradiciones bonitas. Pero en enero, cuando fui al médico, la recepcionista me preguntó cómo había estado mi Navidad, que había visto las fotos que Dayana había compartido de la cena en su casa. Mi casa. Bueno, la casa donde yo solía pasar todas las Navidades hasta hace 2 años, la casa donde habíamos creado nuestras propias tradiciones familiares durante décadas. Me describió la mesa que yo reconocí inmediatamente, mis platos navideños, mi mantel bordado, mi centro de mesa hecho a mano. Mi lugar en la cabecera de la mesa estaba ocupado por una poinsettia roja. Una planta había tomado mi lugar en mi propia tradición familiar. Cada recuerdo era como una puñalada que se volvía más profunda ahora que entendía lo que realmente había pasado. No era negligencia. No era que se hubieran olvidado de invitarme. No era que las cosas hubieran salido así por casualidad. Era intencional. Era planeado. Era deliberado. Mi propia hija, la niña que había cargado en mis brazos, que había criado con tanto amor, que había sacrificado tanto para darle la mejor vida posible, me estaba borrando sistemáticamente de su vida. Y lo peor de todo era que le estaba haciendo con una sonrisa en la cara, con palabras dulces, con excusas que sonaban tan razonables que yo mismo me había convencido de que eran verdad. El teléfono sonó y vi el nombre de Dayana en la pantalla. Por primera vez en mi vida, no corrí a contestarle. Me quedé ahí sentada, viendo cómo su nombre parpadeaba en la pantalla, sintiendo como algo dentro de mí se endurecía como el cemento que se seca bajo el sol. Sabía exactamente lo que me iba a decir. Me iba a preguntar si estaba lista para nuestro viaje, me iba a decir que pasarían a recogerme en 1 hora, me iba a seguir mintiendo con esa facilidad que ya no podía ignorar. Pero ahora yo sabía la verdad, y la verdad cambiaría todo para siempre. El teléfono dejó de sonar y la casa volvió a sumirse en ese silencio pesado que había sido mi compañero constante durante las últimas horas. Me quedé ahí sentada, con el café ya frío entre mis manos, sintiendo como algo fundamental se rompía dentro de mi pecho. No era solo tristeza lo que sentía. Era algo más profundo, más definitivo. Era la muerte de todas las ilusiones que había construido alrededor de mi familia.
Por 70 años había sido una mujer que justificaba todo, que encontraba excusas para el comportamiento de otros, que prefería creer en la bondad de las personas antes que enfrentar la realidad dolorosa. Había sido una madre que siempre veía lo mejor en su hija, una abuela que siempre encontraba razones para perdonar, una mujer que había hecho del autoengaño un arte perfectamente pulido. Pero ya no podía seguir mintiendo a mí misma. La evidencia era abrumadora, irrefutable, imposible de ignorar. Mi propia hija me había convertido en una extraña en mi propia familia, y lo había hecho con una crueldad tan sutil que hasta ahora no había sido capaz de reconocerla. Me levanté de la mesa y caminé hacia el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada era una desconocida. Tenía mi cara, mis arrugas, mis ojos cansados, pero había algo diferente en su expresión. Ya no veía a la abuela sumisa que acepta todo sin cuestionar. Ya no veía a la madre desesperada por complacer. Veía a una mujer que acababa de despertar de un sueño muy largo y muy amargo. 70 años habían pasado desde mi nacimiento, y solo ahora estaba aprendiendo que el amor no siempre es correspondido, que la familia no siempre significa seguridad, que las personas que más quieres pueden ser las que más daño te hacen. Era una lección brutal para aprenderla a esta edad, pero tal vez era la lección más importante de toda mi vida. Volví a la cocina y me serví otra taza de café, esta vez caliente. Necesitaba claridad mental para lo que venía después. Por primera vez en meses, tal vez en años, mi mente estaba completamente lúcida. Era como si una neblina espesa se hubiera levantado y finalmente pudiera ver el paisaje real de mi vida. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de texto de Dayana. Mamá, pasamos por ti en 1 hora. Espero que estés lista para nuestro viaje especial. Te amo mucho. Cada palabra de ese mensaje era una mentira envuelta en cariño falso, un puñal cubierto de miel. No respondí. Por primera vez en mi vida como madre, no corrí a complacer a mi hija. Me quedé ahí, viendo el mensaje, sintiendo como una fuerza nueva nacía dentro de mí. No era rabia. No era venganza. Era algo más poderoso y más peligroso. Era determinación. Durante décadas había sido una mujer que evitaba los conflictos, que prefería la paz a cualquier precio, que tragaba sus heridas para mantener la armonía familiar. Había sido criada en una generación donde las mujeres aprendían a ser complacientes, donde cuestionar a la familia era visto como una traición, donde el silencio era considerado una virtud. Pero el silencio me había convertido en cómplice de mi propio borrado. Mi complacencia había permitido que Dayana construyera esta prisión invisible alrededor de mí. Mi necesidad de mantener la paz había sido interpretada como debilidad, como una invitación a ser pisoteada. Caminé hacia mi habitación y abrí el armario donde guardaba las fotos familiares. Había cajas llenas de recuerdos, décadas de sonrisas capturadas, momentos que pensé que eran preciosos para todos nosotros. Saqué la última foto familiar que habíamos tomado juntos, hace 6 meses, en el cumpleaños de Mireia. Ahí estábamos los 4, sonriendo a la cámara. Pero ahora, viendo esa foto con ojos nuevos, podía ver lo que no había querido ver antes. Dayana y Federico estaban muy juntos, con Mireia entre ellos. Yo estaba ligeramente separada, como si fuera una invitada en mi propia familia, como si fuera alguien que había sido incluida por cortesía más que por amor. Incluso en esa foto podía ver las señales que había ignorado. La forma en que Dayana evitaba mirarme directamente, la manera en que Federico tenía su brazo solo alrededor de su esposa e hija, la distancia física que había entre nosotros aunque estuviéramos en la misma imagen. Había estado ciega ante mi propia exclusión, incluso cuando estaba documentada en fotografías. Guardé la foto y cerré el armario. Ya había visto suficiente del pasado. Era hora de enfocarme en el presente y más importante, en el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de mi propia vida, que podía tomar decisiones sin tener que considerar los sentimientos de otros antes que los míos. El teléfono sonó una vez más. Esta vez contesté. La voz de Dayana sonaba exactamente como esperaba, alegre, emocionada, completamente falsa. Mamá, ¿estás lista? Ya estamos saliendo de la casa. Mireia está súper emocionada por el viaje. Empacaste tu protector solar. La escuché hablar, cada palabra una mentira más en la construcción elaborada que había creado alrededor de mí. Pero esta vez, en lugar de sentir dolor, sentí una calma extraña. Era la calma que viene después de aceptar una verdad difícil,
la paz que llega cuando dejas de luchar contra la realidad. Diana, le dije con una voz que no reconocí como mía, una voz que sonaba más firme de lo que había sonado en años. Creo que hay algo de lo que necesitamos hablar. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Pude escuchar la confusión en su silencio, la sorpresa de escuchar a una madre que no estaba actuando según el guión que ella había escrito para mí. ¿Qué quieres decir, mamá? ¿Está todo bien? Podemos hablar en el carro. Ya vamos para allá. No, le dije, y esa palabra salió de mi boca con una firmeza que me sorprendió a mí misma. No van a venir para acá. No vamos a ningún viaje. Y tú sabes exactamente por qué. Otro silencio, pero este era diferente. Este estaba lleno de culpa y pánico. Pude escuchar cómo su respiración cambiaba, cómo su voz perdía esa alegría fingida cuando finalmente habló. Mamá, no sé de qué estás hablando. ¿Te sientes bien? Tal vez deberíamos posponer el viaje si no te sientes bien. Era increíble cómo incluso cuando estaba siendo confrontada, seguía mintiendo. Incluso cuando sabía que yo sabía la verdad, seguía tratando de manipular la situación para hacerme quedar como la loca, como la confundida, como la que no entendía lo que estaba pasando. Pero ya no era esa mujer. Ya no era la madre que dudaba de su propia percepción antes que cuestionar a su hija. Ya no era la abuela que prefería ser engañada antes que enfrentar la verdad. Diana, le dije, y mi voz sonaba como acero templado. Mireya me contó sobre su viaje a la playa. Me contó todo. El silencio que siguió fue tan profundo que pensé que había colgado. Pero luego escuché algo que nunca había escuchado antes en la voz de mi hija. Miedo real. Y en ese momento supe que mi vida había cambiado para siempre, y que nada volvería a ser igual. El silencio del teléfono se estiró como una cuerda a punto de romperse. Cuando Diana finalmente habló, su voz había perdido toda esa dulzura falsa que había estado usando durante meses. Mamá, puedo explicarte todo. Las cosas no son como piensas. Ven, hablemos en persona, es mejor así. Pero yo ya no era la mujer que corría cada vez que mi hija me llamaba. Ya no era la madre desesperada por arreglar las cosas sin siquiera entender que estaba roto. Le dije que no iba a ir a ningún lado, que si quería hablar conmigo podía venir sola. Sin Federico. Sin Mireya. Solo ella y yo, y la verdad entre nosotras. Colgué el teléfono y sentí una extraña sensación de poder. Por primera vez en décadas, había puesto límites. Por primera vez, había dicho no sin justificarme, sin pedir perdón, sin tratar de hacer que la otra persona se sintiera mejor por mi decisión. Me preparé otra taza de café y me senté en mi silla favorita junto a la ventana. Afuera, el mundo seguía su curso normal. Los vecinos salían a trabajar, los niños caminaban hacia la escuela, la vida continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de mi casa, dentro de mi corazón, todo era diferente. Pasó una hora antes de que sonara el timbre. Cuando abrí la puerta, esperaba ver a Diana con esa cara de niña regañada que ponía cuando era pequeña y la confrontaba por alguna travesura. Pero lo que vi me dejó sin palabras. Había un hombre parado en mi portal. Alto, de unos 50 años, con cabello gris en las sienes y una carpeta en las manos. Vestía un traje simple pero limpio, y tenía esos ojos que he aprendido a reconocer después de tantos años. Los ojos de alguien que ha visto demasiado dolor humano y ya no se sorprende por nada. Señora Paulina Farías, me preguntó con una voz que sonaba profesional pero no fría. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo? Mi nombre es Federico Saucedo. Soy investigador privado. Creo que tengo información que podría interesarle sobre su familia. El mundo se detuvo completamente. Federico. Ese era también el nombre de mi yerno. No podía ser una coincidencia. Nada en mi vida parecía ser coincidencia últimamente. Lo invité a pasar, no porque confiara en él, sino porque algo en su mirada me decía que las respuestas que había estado buscando durante años estaban dentro de esa carpeta que llevaba en las manos. Se sentó en el sofá de la sala, rechazó cortésmente el café que le ofrecí, y abrió la carpeta con movimientos cuidadosos y deliberados. Señora Farías, comenzó. Hace 3 meses recibí una llamada anónima. Alguien me pidió que investigara ciertos movimientos financieros relacionados con su familia. Específicamente, relacionados con su hija Diana. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Movimientos financieros.
¿Qué tenía que ver el dinero con todo esto? La persona que me contrató, continuó Federico, parecía conocer muy bien su situación familiar. Sabía sobre su aislamiento gradual, sobre las exclusiones, sobre las mentiras. Y tenía sospechas de que había algo más detrás de todo esto, algo más que simple negligencia familiar. Sacó una serie de documentos de la carpeta y los puso sobre la mesa de centro. Eran copias de cheques, estados de cuenta bancarios, facturas, recibos. Al principio no entendía qué estaba viendo, pero Federico comenzó a explicar con la paciencia de alguien acostumbrado a revelar verdades dolorosas. Su casa de la playa, señora Farías. La que heredó de su madre hace 5 años. ¿Sabía usted que su hija ha estado rentándola como propiedad vacacional durante los últimos 2 años? El mundo se detuvo nuevamente. Mi casa de la playa. El lugar donde había pasado los veranos más felices de mi infancia, donde había llevado a Dayana cuando era pequeña, donde habíamos creado tantos recuerdos hermosos. La casa que había heredado con tanto amor y que había decidido mantener en la familia para que las futuras generaciones pudieran disfrutarla. Eso es imposible, murmuré, pero incluso mientras decía las palabras, sabía que no lo era. Nada era imposible cuando se trataba de las traiciones que había estado descubriendo. Federico puso más documentos frente a mí. Contratos de alquiler, pagos de huéspedes, facturas de limpieza, recibos de mantenimiento. Todo con la firma de Dayana como propietaria autorizada. Ella tiene las llaves porque usted se las dio para que pudiera usar la casa cuando quisiera, continuó Federico. Pero lo que usted no sabía es que ella registró la propiedad en una plataforma de alquileres vacacionales. Ha estado ganando entre $1,500 y $2,000 por semana durante las temporadas altas. Las cifras bailaban frente a mis ojos. Miles de dólares. Mi propia hija había estado ganando dinero con mi propiedad, con mi herencia familiar, sin decirme una palabra. Peor aún, me había estado excluyendo de los viajes familiares a esa misma casa para poder seguir rentándola a extraños. Pero hay más, dijo Federico, y su voz se volvió más seria. Los ingresos de esa casa no son lo único. Su hija ha estado apropiándose de otros recursos que técnicamente le pertenecen a usted. Sacó otro conjunto de documentos. Estos mostraban transferencias bancarias, retiros de una cuenta que yo había olvidado que existía, movimientos de dinero que no reconocía. ¿Recuerda la cuenta de ahorros que abrió para el futuro de Mireia? La que alimenta automáticamente cada mes desde su pensión. Por supuesto que la recordaba. Había establecido esa cuenta cuando Mireia nació, depositando $200 cada mes para asegurar que mi nieta tuviera dinero para la universidad, para su futuro, para los sueños que yo no había podido realizar cuando era joven. Dayana ha estado retirando ese dinero mensualmente durante los últimos 8 meses, me dijo Federico con una gentileza que contrastaba con la brutalidad de la información. Ha retirado más de $1,600 que estaban destinados para la educación de su propia hija. Me quedé sin palabras, sin aire, sin la capacidad de procesar todo lo que estaba escuchando. No era solo que me hubieran excluido de sus vidas. No era solo que me hubieran mentido sobre viajes y celebraciones. Era que me habían estado robando. Mi propia hija me había estado robando mientras me sonreía y me decía que me amaba. Pero lo más grave, continuó Federico, y su voz se volvió casi un susurro, es que ella ha estado trabajando para conseguir que usted firme un poder legal que le daría control completo sobre todas sus finanzas y propiedades. Sacó una carpeta diferente, esta llena de documentos legales que reconocí inmediatamente. Eran los papeles que Dayana me había estado presionando para firmar durante las últimas semanas, diciéndome que eran solo formalidades para facilitar las cosas cuando yo fuera mayor, para asegurar que todo estuviera en orden por si algo me pasaba. Si usted firma estos documentos, me explicó Federico, ella tendría acceso legal a su casa, a todas sus cuentas bancarias, a su pensión, a todo lo que posee. Y basándome en el patrón de comportamiento que hemos documentado, no creo que sus intenciones sean proteger sus intereses. La realidad me golpeó como una avalancha. Todo encajaba perfectamente. Mi exclusión gradual de la familia no era solo crueldad emocional. Era una estrategia calculada para aislarme, para hacerme sentir tan sola y necesitada que estaría dispuesta a firmar cualquier cosa que me prometiera seguridad y amor. Las mentiras, la manipulación, el aislamiento, todo había sido parte de un plan más grande. Mi propia hija me había estado preparando para robarme todo lo que tenía, y lo había estado haciendo con besos en la mejilla y palabras de amor.
¿Quién lo contrató?, le pregunté a Federico con una voz que ya no reconocía como mía. Él sonrió por primera vez desde que había llegado, y en esa sonrisa vi algo que no esperaba: esperanza. Alguien que la quiere mucho, señora Farías. Alguien que ha estado observando lo que le están haciendo y que decidió que era hora de que usted supiera la verdad. Y en ese momento supe que mi historia estaba a punto de tomar un giro que nunca había imaginado. Federico cerró la carpeta principal y sacó otra más pequeña de su portafolio. Sus movimientos eran cuidadosos, casi ceremoniosos, como si estuviera a punto de revelar algo sagrado. La persona que me contrató, dijo mientras abría la nueva carpeta, es alguien que usted conoce muy bien, pero que no ha visto en muchos años. Alguien que nunca se olvidó de la bondad que usted le mostró cuando más lo necesitaba. Sacó una fotografía en blanco y negro, desgastada por los años pero aún clara. Era una imagen de hace más de 20 años. Yo, mucho más joven, parada junto a un niño delgado de unos 12 años. Tardé un momento en reconocer dónde había sido tomada esa foto, pero cuando lo recordé, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Homero Zamora, susurré, y las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Homero había sido el niño del vecindario que todos evitaban. Su madre trabajaba 3 empleos para mantener a flote a la familia, y su padre había desaparecido cuando él tenía 8 años. Era un niño problemático, silencioso, que siempre parecía estar enojado con el mundo. Los otros vecinos se quejaban de él constantemente, decían que era malcriado, que iba a terminar metido en problemas. Pero yo veía algo diferente en Homero. Veía a un niño que tenía hambre, que estaba solo, que necesitaba que alguien creyera en él. Durante 3 años, desde que tenía 10 hasta que cumplió 13, Homero venía a mi casa todos los días después de la escuela. Yo le daba de comer, lo ayudaba con sus tareas, lo escuchaba cuando necesitaba hablar. No era caridad. Era amor genuino hacia un niño que el mundo había decidido ignorar. Cuando se graduó de la escuela secundaria con honores, cuando consiguió una beca para la universidad, cuando se mudó lejos para empezar su nueva vida, nos mantuvimos en contacto por un tiempo. Pero como pasa con tantas relaciones, la vida nos llevó por caminos diferentes y eventualmente perdimos el contacto. Homero es ahora uno de los investigadores privados más respetados del Estado, me explicó Federico con una sonrisa. Tiene su propia agencia, se especializa en casos de abuso financiero y emocional hacia personas mayores. Cuando escuchó a través de contactos mutuos lo que estaba pasando en su familia, decidió que era hora de devolverle todo lo que usted había hecho por él. Sacó otro documento de la carpeta. Era una carta escrita a mano en un papel con membrete oficial. Él quiere que sepa que nunca se olvidó de usted, continuó Federico. Que todo lo que logró en su vida comenzó en su mesa de cocina, con los almuerzos que usted le preparaba y las palabras de aliento que le daba cuando nadie más creía en él. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora eran lágrimas de una emoción completamente diferente. No era solo tristeza por la traición de Dayana. Era gratitud por saber que había al menos una persona en el mundo que recordaba mi bondad, que valoraba lo que yo había dado sin esperar nada a cambio. Federico me permitió leer la carta de Homero. Su letra seguía siendo la misma de cuando era niño, cuidadosa y deliberada, pero las palabras eran de un hombre maduro que había encontrado su propósito en la vida. Señora Paulina, decía la carta, no hay un solo día que pase sin que piense en usted y en todo lo que hizo por mí. Usted me enseñó que el amor existe sin condiciones, que la bondad no necesita razones, que una persona puede cambiar el mundo de otra con actos simples de cuidado genuino. Cuando supe lo que su propia familia le estaba haciendo, supe que tenía que actuar. No como pago de una deuda, sino porque algunas personas en este mundo merecen ser protegidas, y usted es una de ellas. Homero ha estado coordinando esta investigación desde el principio, me explicó Federico. Él fue quien me contrató, quien dirigió la investigación, quien recopiló todas las pruebas. Ha invertido sus propios recursos en esto porque dice que es lo mínimo que puede hacer por la mujer que le salvó la vida. Me mostró el resto de las evidencias que habían recopilado. No era solo lo que me había mostrado antes. Tenían registros completos de todas las transacciones financieras sospechosas, grabaciones de llamadas telefónicas donde Dayana hablaba con Federico sobre mis supuestas dificultades mentales que justificarían el poder legal, incluso fotografías de las fiestas y eventos familiares de los que había sido excluida. Mire esto, me dijo Federico, sacando una serie de capturas de pantalla de conversaciones de texto entre Dayana y Federico. En estos mensajes,
Mi propia hija se refería a mí como el problema y discutían estrategias para manejar la situación hasta que pudieran tener control completo. En un mensaje particularmente cruel, Diana escribía: mientras más sola se sienta, más rápido firmará los papeles. Solo tenemos que ser pacientes y mantenerla aislada hasta que esté desesperada por cualquier atención que le demos. La frialdad de esas palabras me cortó más profundo que cualquier otra cosa que hubiera visto. No era solo que me estuvieran robando. No era solo que me estuvieran mintiendo. Era que habían convertido mi amor por ellos en un arma contra mí, que habían usado mi necesidad de familia como una herramienta para manipularme. Pero junto con el dolor vino algo más, una claridad cristalina sobre lo que tenía que hacer a continuación. ¿Qué recomienda que haga?, le pregunté a Federico. Homero y yo hemos preparado varias opciones, me respondió, sacando otra carpeta. Podemos presentar cargos criminales por fraude y robo. Tenemos evidencia suficiente para que enfrenten consecuencias legales serias. O podemos manejar esto de manera más privada, confrontándolos con las pruebas y exigiendo restitución completa. Estudié los documentos que me mostraba. Había formularios para denuncias policiales, documentos para procesos civiles, cartas legales que podrían enviar a Diana exigiendo el retorno inmediato de todo el dinero robado y la cancelación permanente de cualquier acceso a mis propiedades. Pero hay una tercera opción, continuó Federico, y su voz tomó un tono más suave. Homero sugiere que consideremos algo que él llama justicia restaurativa. En lugar de buscar castigo, buscamos una confrontación que exponga la verdad y permita que usted recupere no solo sus recursos, sino su dignidad. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que organizamos una reunión familiar donde usted presenta todas las pruebas, confronta las mentiras, y les da la oportunidad de explicar sus acciones. Si muestran remordimiento genuino y están dispuestos a hacer restitución completa, podrían evitar las consecuencias legales. Si no, dejó la frase en el aire, pero el mensaje era claro. Me gustaba esta tercera opción. No porque fuera más fácil para Diana, sino porque me daría la oportunidad de mirarla a los ojos mientras le mostraba que ya no era la mujer ingenua que había estado manipulando durante tanto tiempo. Quiero que organice esa reunión, le dije a Federico con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Pero quiero que se haga en mis términos, en mi casa, cuando yo esté preparada. Federico sonrió. Homero dijo que usted elegiría esta opción. Dice que siempre ha sido una mujer que prefiere dar a las personas la oportunidad de hacer lo correcto antes de buscar venganza. No es venganza lo que quiero, le dije. Es justicia. Y más que eso, es respeto. Quiero que mi propia hija me mire a los ojos y reconozca lo que me ha hecho. Quiero que entienda que ya no puede tratarme como si fuera invisible. Entonces preparemos todo para que eso suceda, me dijo Federico, cerrando las carpetas. Pero primero, Homero quiere hablar con usted. Está esperando en su oficina, si usted está dispuesta a verlo. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. Después de tanto tiempo sintiéndome completamente sola en el mundo, estaba a punto de reunirme con alguien que realmente me valoraba, alguien que había arriesgado su tiempo y recursos para protegerme. Sí, le dije a Federico. Lléveme con él. Es hora de reunirme con mi verdadera familia. El viaje a la oficina de Homero fue silencioso, pero no incómodo. Federico manejaba con cuidado mientras yo procesaba todo lo que había aprendido en las últimas horas. Mi vida entera había cambiado en una sola mañana, pero por primera vez en meses, el cambio se sentía como una liberación en lugar de una pérdida. La oficina de Homero estaba en un edificio modesto, pero bien mantenido en el centro de la ciudad. Cuando subimos al tercer piso y Federico abrió la puerta con su nombre grabado en una placa dorada, mi corazón comenzó a latir más rápido. Iba a ver al niño que había ayudado a criar, convertido ahora en el hombre que había venido a rescatarme. Homero estaba de pie junto a la ventana cuando entramos, mirando hacia la calle. Cuando se dio la vuelta, fue como ver un fantasma hermoso del pasado. Seguía siendo delgado, pero ahora tenía la postura confiada de un hombre exitoso. Sus ojos eran los mismos que recordaba, inteligentes, observadores, pero ahora brillaban con una calidez que no había tenido cuando era un niño herido. Señora Paulina, dijo, y su voz se quebró ligeramente al pronunciar mi nombre. No dijo nada más porque no necesitaba hacerlo. Cruzó la oficina en 3 pasos largos y me abrazó como si fuera su propia madre. Era un abrazo de gratitud pura, de amor genuino, de reconocimiento mutuo.
En ese abrazo había 20 años de ausencia, pero también estaba todo el cariño que habíamos compartido cuando él era niño. Mijo, le dije, usando el apelativo cariñoso que solía usar cuando era pequeño, mira el hombre en que te has convertido. Todo gracias a usted, me respondió, y pude ver que sus ojos estaban húmedos. Usted me enseñó que era posible ser amado sin condiciones. Me enseñó que merecía respeto y cuidado. Sin esas lecciones, nunca habría llegado a ser quien soy hoy. Nos sentamos en su oficina, que estaba decorada con diplomas y reconocimientos, pero también con fotografías familiares. Me mostró fotos de su esposa, una mujer hermosa llamada Inés, y de sus 2 hijos, gemelos de 10 años que tenían su misma sonrisa inteligente. Mis hijos saben todo sobre usted, me dijo con orgullo. Les he contado cientos de veces sobre la señora que me salvó la vida cuando era niño. Inés siempre dice que quiere conocer a la mujer que hizo posible que ella tuviera un esposo que sabe amar de verdad. Hablamos durante 1 hora sobre nuestras vidas, sobre los años que habían pasado, sobre cómo el destino nos había reunido nuevamente. Pero eventualmente, la conversación volvió al tema que nos había traído juntos. Cuando escuché lo que su hija le estaba haciendo, me dijo Homero, y su voz se volvió seria, no pude quedarme de brazos cruzados. Usted me enseñó que cuando amas a alguien de verdad, proteges a esa persona. No importa el costo, no importa la dificultad. ¿Cómo se enteró de lo que estaba pasando?, le pregunté. Tengo contactos en muchos lugares, me explicó. Alguien que trabaja en el banco donde Dayana hizo algunas de las transferencias me contactó porque sabía de nuestra conexión. Esa persona había visto movimientos extraños en cuentas asociadas con su nombre y pensó que podría ser víctima de abuso financiero. Homero me explicó que había estado investigando el caso discretamente durante 3 meses antes de decidirse a contratar a Federico para recopilar evidencia formal. Había sido cuidadoso, meticuloso, asegurándose de que toda la evidencia fuera legal y utilizable si decidíamos tomar acción legal. Pero más que el dinero, me dijo, lo que me enfureció fue la manipulación emocional. Federico me mostró las fotos de esas fiestas familiares donde usted fue excluida. Esas imágenes me recordaron exactamente cómo me sentía cuando era niño, cuando todos me excluían y me hacían sentir como si no valiera nada. Era increíble cómo la vida había dado vueltas completas. El niño que yo había protegido de la exclusión social ahora estaba protegiéndome a mí de la exclusión familiar. Homero, le dije, quiero confrontar a Dayana con toda esta evidencia. Quiero que vea que ya no puede manipularme. Pero quiero hacerlo de la manera correcta. Ya pensé en eso, me respondió con una sonrisa que me recordó al niño astuto que solía ser. Creo que deberíamos organizar una reunión familiar en su casa, como si fuera una celebración normal. Invitamos a Dayana, Federico y Mireya para una cena especial. Pero esta vez, usted estará en control completo de la situación. Homero había pensado en cada detalle. Sugería que preparáramos una cena familiar aparentemente normal, pero que tuviéramos toda la evidencia lista para presentar en el momento apropiado. Federico estaría presente como testigo, y Homero estaría cerca por si necesitábamos apoyo adicional. Lo importante, me explicó, es que usted mantenga el control emocional durante toda la confrontación. No queremos que parezca venganza o histeria. Queremos que sea una presentación calmada y dignificada de los hechos. ¿Y si Dayana se niega a admitir lo que ha hecho?, le pregunté. Entonces procedemos con las acciones legales, me respondió sin dudarlo. Tenemos evidencia suficiente para procesos tanto criminales como civiles. Pero mi experiencia me dice que cuando los manipuladores son confrontados con evidencia irrefutable, usualmente se derrumban. Homero me explicó que había visto casos similares durante su carrera. Frecuentemente, las personas que cometen abuso financiero contra familiares mayores dependen de la secrecía y la vergüenza de sus víctimas. Cuando esa secrecía es rota, cuando la víctima demuestra que ya no va a permitir el abuso, los perpetradores a menudo pierden todo su poder. Usted ha sido fuerte toda su vida, me dijo Homero. Fue fuerte cuando me ayudó a mí siendo que nadie más quería hacerlo. Fue fuerte cuando crió a Dayana como madre soltera. Ha sido fuerte todo este tiempo, incluso cuando se sentía débil. Ahora solo necesita mostrar esa fuerza abiertamente. Pasamos las siguientes 2 horas planeando cada aspecto de la confrontación. Decidimos que la reunión sería el domingo siguiente, que yo invitaría a Dayana para una cena especial de reconciliación después de nuestro desacuerdo sobre el viaje. Ella probablemente vendría esperando poder manipularme de vuelta a mi rol sumiso,
pero en lugar de eso se encontraría con una mujer completamente diferente. Quiero que prepare un discurso, me sugirió Homero. Algo que pueda decir con calma y claridad, sin importar cómo reaccione ella. Algo que exprese no solo los hechos, sino cómo se siente usted al respecto. Era un buen consejo. Necesitaba estar preparada para mantener mi compostura sin importar si Diana lloraba, gritaba, negaba todo, o trataba de voltear la situación para hacerme quedar como la villana. Y recuerde, me dijo Homero mientras nos preparábamos para irnos, usted no necesita su perdón. Usted no necesita que ella entienda por qué lo que hizo estuvo mal. Lo único que necesita es que ella sepa que usted sabe la verdad, y que ya no va a permitir que la traten así. Cuando llegamos de vuelta a mi casa, me sentía como una mujer completamente diferente a la que había despertado esa mañana. Tenía un plan, tenía aliados, tenía evidencia, y más importante que todo, tenía mi dignidad de vuelta. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No porque mis problemas hubieran desaparecido, sino porque finalmente tenía el poder para resolverlos. El domingo estaba llegando, y con él, el momento de la verdad que cambiaría mi familia para siempre. El domingo llegó con una calma extraña. Me desperté antes del amanecer, no porque estuviera nerviosa, sino porque mi cuerpo parecía entender que este día marcaría un antes y un después en mi vida. Había una sensación de finalidad en el aire, como si el universo mismo supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Pasé la mañana preparando todo meticulosamente. Cociné los platillos favoritos de Diana, puse la mesa con mis mejores platos, arreglé flores frescas en el centro de la mesa. Desde afuera, todo parecía una celebración familiar normal. Pero debajo de esa normalidad aparente, había una corriente eléctrica de determinación que nunca antes había sentido. Homero llegó a las 2 de la tarde, acompañado por Federico. Trajeron toda la evidencia organizada en carpetas etiquetadas, grabadoras digitales para documentar todo lo que se dijera, y una tranquilidad profesional que me ayudó a mantener mis nervios bajo control. ¿Cómo se siente?, me preguntó Homero mientras revisábamos el plan una última vez. Me siento como si estuviera a punto de recuperar mi vida, le respondí, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. Federico se posicionó en la sala de estar, donde podía escuchar todo pero permanecer discreto hasta que lo necesitáramos. Homero se quedó en la cocina conmigo, revisando los documentos y asegurándose de que todo estuviera listo. A las 4 en punto sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, ahí estaban los tres. Diana con una sonrisa forzada, Federico mi yerno con esa expresión de fastidio que siempre usaba cuando venía a mi casa, y mi pequeña Mireia corriendo hacia mí para abrazarme. «Abuela», gritó Mireia. «Mamá dice que vamos a tener una cena especial para arreglar las cosas». El abrazo de mi nieta fue lo más difícil. Ella no tenía culpa de nada de esto. Ella era una víctima inocente en los juegos crueles de sus padres. Pero también era un recordatorio de todo lo que estaba en juego en esta confrontación. «Mamá», me dijo Diana, dándome un beso en la mejilla que se sintió como el beso de Judas, «qué bueno que hayas decidido que habláramos. Estaba muy preocupada después de nuestra conversación telefónica. ¿Te sientes mejor?» Ahí estaba otra vez, tratando de hacerme parecer como si el problema fuera mi confusión mental y no su traición deliberada. Pero esta vez no mordí el anzuelo. «Sí, mijita», le dije con una sonrisa que ella no pudo interpretar. «Me siento mucho mejor. Mucho más clara sobre muchas cosas». Mientras entraban a la casa, pude ver cómo Diana y Federico intercambiaban miradas significativas. Probablemente estaban planeando cómo iban a manejar a la pobre abuela confundida durante la cena. Probablemente tenían estrategias preparadas para calmarme, para hacer que me sintiera culpable por haber dudado de ellos. Pero lo que no sabían era que yo también tenía una estrategia, y que esta vez, yo tenía toda la información. Servimos la cena con conversación aparentemente normal. Diana me habló sobre el trabajo de Federico, sobre las actividades escolares de Mireia, sobre los planes que tenían para las próximas vacaciones. Todo sonaba tan inocente, tan lleno de cariño familiar, que por un momento casi dudé de todo lo que había aprendido durante la semana. Casi. Pero entonces Federico mencionó casualmente que habían estado pensando en remodelar la cocina de su casa, y que era una lástima que los proyectos de mejoras fueran tan caros en estos días. Era una mención sutil, diseñada para plantarme la idea de que necesitaban dinero, para prepararme psicológicamente para cuando me pidieran ayuda financiera. Era exactamente el tipo de manipulación sutil que había estado funcionando conmigo durante años,
pero ahora podía verla con total claridad. Después del postre, Mireya pidió permiso para ver televisión en la sala. Yo le dije que por supuesto, pero que nosotros los adultos íbamos a quedarnos en el comedor para hablar de cosas importantes. Ella salió corriendo, feliz de escapar de las conversaciones aburridas de los grandes. Cuando estuvimos solos los tres, el ambiente cambió inmediatamente. Diana puso esa expresión seria que usaba cuando quería parecer preocupada por mi bienestar. Mamá comenzó. Federico y yo hemos estado hablando sobre ti últimamente. Estamos preocupados porque te hemos notado un poco confundida, olvidando cosas, mezclando fechas, imaginando cosas que no pasaron. Como el viaje familiar, agregó Federico, entrando perfectamente en el guión que habían ensayado. Te emocionaste tanto por un viaje que nunca habíamos planeado. Eso nos preocupa mucho. Era increíble. Incluso confrontados directamente por su mentira, seguían tratando de voltear la situación para hacerme parecer como la que estaba mal. Seguían tratando de hacerme dudar de mi propia realidad. Es normal a tu edad, continuó Diana con esa voz condescendiente que había perfeccionado. Por eso pensamos que tal vez sería bueno que tuvieras menos responsabilidades financieras. Para que no te estreses con cosas como pagar cuentas y manejar propiedades. Ahí estaba. El verdadero propósito de esta reunión desde su perspectiva. Habían venido a convencerme de que firmara los papeles que me quitarían el control de mi propia vida y mis propias posesiones. De hecho, dijo Federico, sacando una carpeta que había traído, trajimos algunos documentos que podrían facilitarte las cosas. Solo necesitarían tu firma para que nosotros podamos ayudarte a manejar todo. Era el momento para el que me había estado preparando toda la semana. Me levanté de la mesa con una calma que me sorprendió a mí misma y caminé hacia la cocina. Un momento, les dije. Hay alguien que quiero que conozcan. Cuando regresé con Homero, las caras de Diana y Federico cambiaron completamente. La confianza se evaporó, reemplazada por confusión y una pizca de pánico. Diana, Federico, dije con una voz que sonaba extrañamente tranquila. Les presento a Homero Zamora. Es investigador privado, y ha estado trabajando para mí durante los últimos 3 meses. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de la pared. Diana y Federico se miraron entre ellos, tratando de entender qué estaba pasando, tratando de figurar cómo esto cambiaba sus planes. Homero, continué, ¿podrías por favor mostrarles a mi hija y a mi yerno lo que hemos descubierto sobre sus actividades financieras? Homero puso la primera carpeta sobre la mesa con movimientos deliberados. Cuando la abrió, Diana vio inmediatamente los estados de cuenta de la casa de la playa, los contratos de alquiler, los registros de ingresos que había estado ocultándome. La vi palidecer. Vi cómo sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Vi cómo toda esa confianza manipuladora se desmoronaba ante la evidencia irrefutable de sus crímenes. Mamá, tartamudeó, yo puedo explicar todo esto. No, le dije con una firmeza que resonó en toda la habitación. Ya no más explicaciones. Ya no más mentiras. Ya no más manipulación. Por primera vez en años, vas a escucharme a mí. Y en ese momento, con mi hija y mi yerno temblando ante la evidencia de sus traiciones, finalmente recuperé mi voz y mi poder. Diana intentó levantarse de la mesa, pero la detuve con una sola palabra firme. Siéntate. Mi voz tenía una autoridad que no había usado en décadas, y para mi sorpresa, ella obedeció inmediatamente. Durante los últimos 3 años, continué, manteniendo mi tono calmado pero implacable, he estado viviendo en una realidad construida por mentiras. Me has hecho sentir como si fuera una carga, como si mi presencia fuera un inconveniente, como si mi amor por ustedes fuera algo molesto que tenían que tolerar. Homero siguió poniendo documentos sobre la mesa, uno por uno, mientras yo hablaba. Los registros de la casa de la playa, los retiros no autorizados de la cuenta de Mireya, las transferencias bancarias sospechosas, las capturas de pantalla de sus conversaciones crueles sobre mí. Pero lo que más me duele, dije, y sentí como mi voz se hacía más fuerte con cada palabra, no es el dinero que robaste. No son ni siquiera las mentiras. Es que usaste mi amor por ustedes como un arma contra mí. Convertiste mi necesidad de familia en una herramienta para manipularme. Federico intentó interrumpir. Señora Paulina, creo que hay un malentendido aquí. Silencio, le grité, y la fuerza de mi propia voz me sorprendió.
Tú no tienes derecho a hablar en mi casa después de lo que han hecho. Tú no tienes derecho a llamarme, señora, como si fuéramos extraños cuando has estado robándome durante meses. Homero puso otro conjunto de documentos frente a ellos. Estos mostraban los intentos de Federico de conseguir información sobre mis cuentas bancarias, sus llamadas a mi médico tratando de obtener información sobre mi estado mental, sus consultas con abogados sobre cómo obtener poder legal sobre una persona mayor. ¿Pensaron que era tonta?, les pregunté, y por primera vez en años, me sentí completamente en control de la situación. ¿Pensaron que podían seguir mintiendo para siempre? ¿Pensaron que nunca me iba a dar cuenta de que me estaban borrando de mi propia familia para poder robarme más fácilmente? Diana finalmente encontró su voz, pero cuando habló, sonaba como una niña asustada en lugar de la mujer manipuladora que había sido durante tanto tiempo. Mamá, no es lo que parece. Nosotros estábamos tratando de protegerte. Pensábamos que era mejor que no supieras sobre el dinero porque no queríamos preocuparte. ¿Protegerme?, repetí, y mi risa salió amarga y dura. ¿Me estabas protegiendo cuando rentabas mi casa de la playa a extraños mientras me excluías de los viajes familiares? ¿Me estabas protegiendo cuando robabas el dinero de la educación de tu propia hija? ¿Me estabas protegiendo cuando planeabas con tu esposo cómo obtener control total de todas mis finanzas? Homero puso las capturas de pantalla de sus mensajes de texto sobre la mesa. Los mensajes donde se referían a mí como el problema, donde planeaban mantenerme aislada hasta que estuviera desesperada por su atención. Cuando Diana vio esos mensajes, algo se rompió dentro de ella. Comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de pánico, de alguien que había sido atrapada y sabía que ya no había manera de escapar. Mamá, por favor, sollozó. Sé que cometimos errores, pero podemos arreglar esto. Podemos devolver todo el dinero. Podemos empezar de nuevo. ¿Errores?, repetí, y mi voz se volvió tan fría como el hielo. ¿Llamas errores a 3 años de manipulación sistemática? ¿Llamas error a robar el dinero de la educación de tu propia hija? ¿Llamas error a tratar de conseguir control legal sobre mi vida para poder robarme todo lo que tengo? Federico trató de tomar control de la situación. Mire, señora, creo que todos estamos un poco alterados aquí. ¿Por qué no hablamos de esto como adultos civilizados? Esta vez fue Homero quien respondió. Señor, yo le sugiero que se quede callado. Tenemos evidencia suficiente para presentar cargos criminales contra usted y su esposa. La única razón por la que estamos teniendo esta conversación en lugar de haber llamado a la policía es porque la señora Paulina quería darles la oportunidad de explicar sus acciones. La realidad de su situación finalmente golpeó a ambos. No estaban en posición de negociar. No podían manipular esta situación. Habían sido atrapados completamente, y ahora tenían que enfrentar las consecuencias. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Diana, y por primera vez en años, había respeto genuino en su voz cuando me hablaba. Primero dije, sacando los documentos legales que Homero había preparado, van a firmar estos papeles devolviendo todo el dinero que robaron. Todo. Hasta el último centavo. Segundo, van a cancelar inmediatamente todos los acuerdos de alquiler de mi casa de la playa y van a entregarme todas las llaves y el control completo de la propiedad. Tercero, van a depositar el dinero completo que robaron de la cuenta de Mireia, más intereses, en una nueva cuenta que solo yo controlaré hasta que ella cumpla 18 años. Y cuarto, continué, mirando directamente a los ojos de mi hija, van a firmar un acuerdo legal prometiendo que nunca más intentarán obtener control financiero sobre mi vida o mis propiedades de ninguna manera. Federico intentó protestar. Eso es absurdo. No podemos. Sí pueden, lo interrumpió Homero. Porque la alternativa es que presentemos cargos criminales mañana por la mañana. Y con la evidencia que tenemos, ustedes dos podrían enfrentar varios años de prisión. Diana miró todos los documentos esparcidos sobre la mesa, toda la evidencia irrefutable de sus crímenes, y finalmente entendió que ya no tenía poder en esta situación. ¿Y si hacemos todo eso?, preguntó con voz pequeña. ¿Qué pasa con nuestra familia? ¿Qué pasa con Mireia? Era una buena pregunta, y una que había estado considerando durante toda la semana. Mi nieta no tenía culpa de las acciones de sus padres. Ella merecía tener una abuela en su vida, y yo merecía tener una relación con ella. Mireia siempre será bienvenida en mi casa, dije firmemente. Pero las visitas serán en mis términos,
no en los suyos. Y si alguna vez intentan usar mi relación con ella para manipularme otra vez, esa relación terminará inmediatamente. En cuanto a ustedes dos, continué, tendrán que ganarse de vuelta mi confianza. Y eso va a tomar mucho tiempo, si es que alguna vez sucede. Pasaron 2 horas firmando documentos, transfiriendo dinero, cancelando acuerdos, devolviendo llaves. Todo bajo la supervisión de Homero y con Federico como testigo legal. Cuando terminamos, Diana y Federico se veían como 2 personas completamente diferentes. Ya no eran los manipuladores confiados que habían entrado a mi casa. Eran 2 estafadores que habían sido atrapados y que ahora tenían que vivir con las consecuencias de sus acciones. Antes de irse, Diana se acercó a mí una última vez. Mamá, me dijo, y por primera vez en años, parecía genuinamente arrepentida. Siento mucho todo lo que hicimos. Sé que no tienes razón para perdonarnos, pero espero que algún día puedas hacerlo. La miré a los ojos y vi a la niña que había criado, pero también vi a la mujer que había elegido traicionarme de la manera más cruel posible. Tal vez algún día, le dije. Pero ese día está muy lejos. Y cuando llegue, si es que llega, será porque tú habrás demostrado con acciones, no con palabras, que mereces mi perdón. Después de que se fueron, me quedé en mi comedor con Homero, rodeada de papeles firmados y evidencia archivada. Mi casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente al que había vivido durante meses. No era el silencio de la soledad. Era el silencio de la paz. Por primera vez en años, era dueña de mi propia vida otra vez. Han pasado 6 meses desde esa noche que cambió todo para siempre. Estoy sentada en el portal de mi casa de la playa, la misma que Diana había estado rentando en secreto, viendo el amanecer pintar el océano de colores dorados y rosados. Es mi tercer fin de semana aquí desde que recuperé el control total de la propiedad, y cada vez que vengo, siento como si estuviera reclamando un pedazo de mi alma que había perdido sin darme cuenta. La casa está exactamente como la recordaba de mi infancia, como debería estar. He quitado todas las modificaciones que Diana había hecho para los huéspedes de alquiler y he restaurado los toques personales que hacían de este lugar un hogar familiar en lugar de una propiedad comercial. Las fotografías de generaciones de mi familia están de vuelta en las paredes, los muebles hechos a mano por mi padre están en sus lugares originales, y el jardín que mi madre plantó hace 50 años está floreciendo otra vez bajo mi cuidado. No estoy sola en este amanecer. Homero está en la cocina preparando café, como ha hecho cada fin de semana durante los últimos 3 meses. Después de todo lo que pasó, hemos reconstruido nuestra amistad de una manera que es aún más profunda que cuando él era niño. Ahora somos 2 adultos que se entienden completamente, 2 personas que han experimentado tanto el abandono como la lealtad, tanto la traición como el amor verdadero. Su esposa Inés se ha convertido en la hermana que nunca tuve. Es una mujer gentil con un corazón enorme que entiende intuitivamente lo que necesito sin que tenga que pedirlo. Los gemelos, Jeremías y Flavio, me han adoptado como su abuela honoraria y llenan esta casa con risas y energía juvenil que no había escuchado en años. Es irónico, pero hermoso a la vez, que después de perder a mi familia biológica haya encontrado una familia elegida que me ama sin condiciones, sin agenda, sin expectativas más allá de mi compañía y mi cariño. Mireya viene a visitarme cada 2 sábados. Diana la trae y se queda en el carro mientras mi nieta corre hacia la casa para abrazarme. Estas visitas son supervisadas, por mi insistencia, y siempre terminan exactamente a la hora acordada. No porque no quiera pasar más tiempo con Mireya, sino porque he aprendido la importancia de los límites claros y las expectativas definidas. Mi relación con Mireya ha florecido de maneras que no esperaba. Sin la manipulación constante de sus padres, sin las mentiras y los secretos, hemos podido construir una conexión genuina basada en respeto mutuo y amor honesto. Ella me cuenta sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus sueños, y yo le cuento historias de cuando era pequeña, le enseño a cocinar las recetas familiares, le muestro las conchas y las piedras especiales que he coleccionado en esta playa durante décadas. En estas conversaciones con Mireya he aprendido algo que me rompe el corazón pero también me da esperanza. Ella siempre supo que algo estaba mal con la forma en que me trataban sus padres. Los niños tienen una intuición especial para la injusticia, y ella había estado sintiendo la tensión y la crueldad sin entenderla completamente. Ahora que todo está en el aire, ella se siente más relajada, más libre para amarme abiertamente sin sentir que está traicionando a sus padres. Diana y Federico han cumplido meticulosamente con todos los términos de nuestro acuerdo. Han devuelto cada centavo que robaron,
han pagado todos los intereses acordados, han cancelado cualquier acceso a mis propiedades y cuentas bancarias. Económicamente, estoy mejor de lo que había estado en años. Pero más importante que el dinero es la tranquilidad mental que viene de saber que ya no pueden lastimarme. No hemos hablado directamente desde esa noche confrontación hace 6 meses. Toda comunicación pasa a través de Homero cuando es necesaria, principalmente para coordinar las visitas de Mireia. He escuchado a través de conocidos mutuos que Dayana está viendo a un terapeuta, que está tratando de entender cómo llegó a convertirse en el tipo de persona capaz de robar y manipular a su propia madre. No sé si su arrepentimiento es genuino o si simplemente está tratando de rehabilitar su imagen pública, pero honestamente, ya no es mi responsabilidad figurarlo. La pregunta que todos me hacen, especialmente las mujeres de mi edad que han escuchado mi historia, es si alguna vez podré perdonar a Dayana. Es una pregunta complicada que he estado reflexionando durante meses. He llegado a entender que el perdón no es algo que haces por la persona que te lastimó. Es algo que haces por ti mismo, para liberarte del peso del resentimiento y la amargura. En ese sentido, ya he perdonado a Dayana. He soltado la rabia que consumía mis pensamientos, he dejado ir la necesidad de venganza que me mantenía despierta por las noches. Pero perdonar no significa olvidar. No significa restaurar automáticamente la confianza que fue destruida. No significa volver a la relación que teníamos antes porque esa relación estaba construida sobre una base de manipulación y engaño. Si Dayana quiere tener una relación conmigo en el futuro, tendrá que ser una relación completamente nueva, construida sobre honestidad, respeto mutuo y límites claros. Tendrá que demostrar con acciones consistentes durante años, no con palabras bonitas durante conversaciones emotivas, que ha cambiado fundamentalmente como persona. Tal vez ese día llegue. Tal vez no. Ya no vivo mi vida esperando que otras personas cambien para hacerme feliz. He aprendido a crear mi propia felicidad, a construir mi propia familia, a valorar mi propia compañía. Homero sale al portal con 2 tazas de café y se sienta en la silla junto a mí. No hablamos inmediatamente porque hemos aprendido a disfrutar estos momentos de silencio compartido, estos instantes de paz perfecta donde no necesitamos palabras para comunicarnos. ¿En qué estás pensando?, me pregunta finalmente. En cómo la vida tiene maneras extrañas de cerrarse en círculos, le respondo. Hace 20 años, yo cuidé de un niño que necesitaba amor y protección. Ahora, ese niño cuida de una mujer que necesitaba exactamente lo mismo. No eres la misma mujer que era hace 6 meses, me dice, y tiene razón. He aprendido que nunca es demasiado tarde para recuperar tu poder personal. He aprendido que el amor verdadero nunca requiere que sacrifiques tu dignidad o tu autorrespeto. He aprendido que las familias más fuertes no siempre son las que comparten sangre, sino las que comparten valores, lealtad y cuidado genuino. A los 70 años, he aprendido a decir no sin sentir culpa, a poner límites sin pedir perdón, a valorar mi propia paz mental por encima de la comodidad de otros. Son lecciones que ojalá hubiera aprendido décadas antes, pero estoy agradecida de haberlas aprendido mientras aún tengo tiempo para vivir según ellas. El sol está completamente arriba ahora, bañando el océano con luz dorada. Es un nuevo día, lleno de posibilidades que yo controlo. Tengo una casa que es verdaderamente mía, amigos que me valoran genuinamente, una nieta que me ama sin manipulación, y una paz interior que nadie puede quitarme. Esta mañana, como todas las mañanas desde esa noche de confrontación, despierto sabiendo que soy dueña de mi propia vida. Y esa sensación, después de tantos años de vivir bajo el control de otros, es más preciosa que cualquier tesoro que podría haber perdido en el camino. Al final de cuentas, recuperé algo mucho más valioso que el dinero que me robaron. Recuperé mi dignidad, mi voz, y mi derecho a existir en mis propios términos. Y tú, que has escuchado mi historia hasta el final, dime, ¿alguna vez has sentido que trataron de borrarte de tu propia vida? ¿Has tenido que luchar para recuperar tu lugar en tu propia historia? Porque si es así, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder, nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces, y nunca es demasiado tarde para escribir un final diferente para tu propia historia.